Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en JavaScript. Bueno, pues nos introducimos en el vídeo anterior, si recordáis, en el tema de las funciones, un tema fundamental, muy importante a la hora de programar en JavaScript. Vamos a seguir avanzando en el tema de las funciones y vamos a ver en este vídeo lo que se conoce como paso de parámetros o paso de argumentos. Si recordáis, en el vídeo anterior, pues ya dijimos que junto con el nombre de la función, a la hora de declararlas, tienen que ir unos paréntesis a continuación del nombre. Y esos paréntesis ya mencionamos que se conocen como zona de parámetros o zona de argumentos. Esa zona de parámetros es una zona que podemos utilizar adicionalmente si así lo necesitamos. En el ejemplo que pusimos en el vídeo anterior, la verdad es que no le dimos uso ninguno porque no necesitábamos darle uso. Pero es más que frecuente que a la hora de programar sí necesites utilizar esa zona de parámetros o zona de argumentos. Bien, si recordáis, en el vídeo anterior poníamos un ejemplo muy sencillo pues para explicar qué es una función y cuál es su cometido. Y vamos a utilizar este mismo ejemplo para explicar también qué es una zona de parámetros o zona de argumentos. Entonces, si recordáis, en el vídeo anterior nos poníamos nosotros en la piel de un jefe que en un momento determinado necesita un café. Entonces, bueno, como todos los jefes, le pide ese café a un asistente. Y da la casualidad de que ese asistente, puede ser una secretaria, un secretario, un botones, quien sea, era el primer día que estaba en la empresa, con lo cual desconoce por completo dónde están las cosas, ¿no? Bueno, pues este asistente, cuando el jefe le pide el café, pues le dice que es nuevo y que si por favor le puede indicar dónde está la máquina de café, con lo cual el jefe le da una serie de instrucciones para que pueda llegar a la máquina del café y le pueda traer el asistente pues el café requerido. Estas instrucciones que nosotros le damos al asistente es lo que podríamos llamar o denominar función, ¿no? Esto es lo que sería la función. Una serie de instrucciones que el navegador memoriza la primera vez que carga la página en el navegador. Al igual que en nuestro ejemplo, el asistente memoriza una única vez las instrucciones para dirigirse a la máquina del café y luego en un futuro, bueno, pues si nosotros como jefes necesitamos más cafés, lo único que tendremos que hacer es pedírselos, porque se supone que ese asistente memorizó en su día las instrucciones que le dimos para ir a la máquina del café. Al igual que ocurre en JavaScript, ¿no? Cuando nosotros declaramos una función, el navegador memoriza, al cargar la página por primera vez, esas instrucciones que se encuentran dentro de la función y si en un futuro queremos que ejecute la función más veces, al igual que podemos requerir más cafés, lo único que había que hacer era llamar a la función, igual que aquí lo único que tenemos que hacer es pedirle el café, ¿no? Sin embargo, en este ejemplo sencillo que hemos planteado, con esto no sería suficiente. Es decir, si nosotros le damos al asistente estas instrucciones, pues es muy probable que el asistente no nos pueda traer el café. ¿Por qué? Pues porque además de las instrucciones se necesita algo más, es decir, algo adicional para que el asistente, junto con las instrucciones, pueda traernos el café. ¿Intuís de qué se trata? ¿Lo podéis averiguar? Bueno, pues efectivamente se trata de dinero. Es decir, si yo le digo dónde está la máquina de café y no le doy dinero para que me traiga el café, pues evidentemente no me lo podrá traer, ¿no? A no ser que sea gratuito, pero bueno, eso ya sería mucho suponer. También podría darse la circunstancia, que sé que esto que ocurre con muchísima frecuencia, de que el café lo pague el empleado y a final de mes pues le den en su nómina, en su sueldo, pues todos los cafés que ha ido pagando durante el día. Pero también os digo por conocimiento que es más que frecuente que algunos de esos cafés se escapen del control, si no todos, y al final pues no le demos al pobre asistente el dinero, ¿no? Luego entonces, en definitiva, si somos unos jefes decentes, además de las instrucciones, para que el asistente pueda hacer su trabajo, necesitamos proporcionarle algo más. Y ese algo más es dinero. Y este dinero que nosotros le proporcionamos al asistente para que junto con las instrucciones nos pueda dar el café, es lo que podríamos denominar argumento o parámetro. Es decir, el argumento o parámetro de una función es algo adicional y también opcional, porque habrá veces que no se necesite, que le proporcionamos a la función para que esta función pueda realizar correctamente su trabajo, ¿no? Bueno, y dicho esto, pues, ¿cuál sería la sintaxis de una función que necesita parámetros para realizar su trabajo? Bueno, pues aquí en pantalla lo estáis viendo, ¿no? Por un lado function, el nombre de la función. Vamos a poner en este ejemplo que a la función la denominamos suma. Y el trabajo de esta función de ejemplo, que estamos viendo ahora mismo en pantalla, es sumar dos cifras. Así de sencillo, ¿no?
Entonces, si os fijáis, dentro de lo que sería la zona parámetros o zona argumentos, pues esta función tiene aquí como dos variables. Y es que realmente argumento, parámetro o variable pues vienen a ser sinónimos, ¿no? O algo muy similar. Lo único que ocurre es que a la hora de declarar estas dos variables o estos dos argumentos dentro de la zona de argumentos de la función, no hay que poner la palabra reservada var delante del nombre. Fíjate que a estos argumentos los hemos denominado num1 y num2. La verdad es que le puedes dar el nombre que quieras, siguiendo las reglas de establecimiento de nombres en variables, y eso sí, tienen que ir separados por comas. Una función puede recibir un único argumento o puede recibir muchísimos argumentos. En este ejemplo recibe dos, pero no quiere decir que tengan que recibir forzosamente dos. Una función puede recibir 15, 50, bueno, no sé si habrá un límite, ¿no? Pero el caso es que puede recibir varios argumentos. Siempre y cuando los separes por comas, lo estarás haciendo correctamente. Y una vez que le hemos indicado que esta función va a recibir dos parámetros o dos argumentos, bueno, pues la función hace su trabajo. Y su trabajo en este ejemplo tan sencillo consiste simplemente en almacenar en una variable a la que llamamos resultado la suma de esos dos parámetros o esos dos argumentos a los que hemos llamado num1 y num2, ¿no? Y esto es lo que hace la función, no hace nada más. Muy bien, ¿y qué ocurre a la hora de llamar a esta función? Porque ya vimos en el vídeo anterior que una función no hace su trabajo hasta que no es llamada. Igual que el asistente no va a por el café hasta que no se lo pido, ¿no? Exactamente igual. Bueno, pues a la hora de llamar a la función en otro punto de la página web, si la función a la que llamamos, en este caso suma, resulta que está preparada para trabajar con dos argumentos, obligatoriamente en la llamada le tengo que pasar o proporcionar esos dos argumentos. Si una función, como por ejemplo en este caso, suma, está preparada para recibir dos argumentos y no le paso ninguno, es decir, a la hora de llamar a la función resulta que pongo suma, como lo estábamos haciendo en el vídeo anterior, que trabajábamos sin parámetros, sin argumentos, este programa no funciona y daría un error, porque no sería capaz de identificar a esta función suma, ya que no es lo mismo esto de aquí arriba que esto de aquí abajo. Esto de aquí arriba, es decir, la declaración de la función está preparado para recibir dos argumentos. Si no se lo pasas, no reconoce a esa función. Es decir, estamos obligados en la llamada a la función a pasarle exactamente el mismo número de parámetros o argumentos que nos pide la función en su declaración. Nos pide dos, le tendremos que pasar dos. ¿Y cuál es el funcionamiento de esto? Bueno, pues el funcionamiento de esto es que cuando el código de la página web llega a esta línea, es decir, cuando el navegador llega a esta línea y lee esa línea, ya sabe que tiene que llamar a la función suma. Pero ¿qué hace con estos valores que le estamos pasando en la llamada? Bueno, pues el primer valor lo que hace internamente, aunque esto nosotros no lo vemos, por supuesto, pero internamente lo que hace el primer valor es viaja y se almacena en el primer argumento, es decir, este 5 viaja y se almacena en num1 y el segundo argumento viaja y se almacena en num2. Con lo cual esto realmente, implícitamente, es como si hubiéramos puesto lo siguiente, var num1 igual a 5, que casi no me cabe, ¿no? Y debajo, pues, es como si hubiéramos hecho var num2 igual a 7. Y con estos valores la función hace su trabajo. Es decir, una vez que ya ha almacenado los valores en el parámetro o argumento correspondiente, bueno, pues pasa a hacer su trabajo. Y su trabajo en este ejemplo tan sencillo es decir que var resultado es igual a num1 más num2. Es decir, resultado será igual a 5 más 7. Bueno, pues esto básicamente es un paso de parámetros o argumentos. Vamos a verlo ahora, como siempre, pues en un ejemplo práctico, o mejor dicho, en dos ejemplos prácticos en nuestro editor web favorito, en Dreamweaver. Así que vámonos a él. Bien, pues vamos a elaborar un primer ejemplo muy sencillo que no hace nada, por lo menos no hace nada útil, simplemente con el objetivo de ver la sintaxis y de ver cómo funciona. Y luego ya sí que desarrollaremos con los conocimientos que tenemos hasta ahora, que no son demasiados. No os quiero echar la moral hacia abajo, pero todavía no sabemos mucho de JavaScript, ¿no? Pero intentaremos elaborar un ejemplo que sea más útil que este primero. Bueno, vamos con el primer ejemplo, sencillo. Creamos una nueva página web, la vamos cerrando ya, y a esta la voy a llamar funciones 2, o quizás mejor aún, ya que en el vídeo anterior teníamos un documento que llamamos funciones 1, vamos a llamarle funciones argumentos. Por si algún día lo queréis repasar, con este nombre pues lo vais a identificar mejor. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a crear una página web
que tenga una función y el objetivo de esa función sea escribir en la página web nuestro nombre. Sin embargo, nuestro nombre se lo vamos a pasar a la función por parámetro, ¿no? Simplemente pues para ver el funcionamiento. Luego entonces, lo primero que voy a hacer va a ser pues introducirme dentro del body y crear un párrafo, una frase que diga hola, dos puntos, a continuación que ponga el nombre y ese trabajo pues lo va a hacer la función y después del nombre pues bienvenido a mi página web, ¿no? Algo así tan sencillo y tan visto. Luego entonces aquí vamos a crear un párrafo y para darle un poquito de formato, esto no tiene nada que ver con JavaScript, vamos a darle pues un poco de tamaño a este texto. Luego entonces vamos aquí a decirle 24 píxeles y vamos a decirle que nos lo ponga en negrita. Luego entonces aquí vamos a decirle font weight, vamos a escribirlo, a ver dónde está font weight bold, y de esta forma, bueno, pues nos lo pondrá en negrita. Y yo creo que con esto será suficiente. Cerramos la etiqueta del párrafo, vamos a poner aquí hola, dos puntos, y bueno, pues aquí de momento lo vamos a dejar así, un punto, bienvenido a mi página web. Y aquí cerraríamos el párrafo. Entonces, se supone que este mensaje que nos va a salir en la página web lleva, a continuación de la palabra hola, pues nuestro nombre, ¿no? Y de eso se va a encargar la función, como decimos. Luego entonces, una vez que hemos hecho esto, nos vamos a introducir dentro de lo que sería el head de la página web, vamos a abrir una etiqueta script, la cerramos y vamos a declarar una función que haga este trabajo recibiendo el nombre por parámetro. Luego entonces, palabra reservada function, a continuación, nombre de la función. Bueno, pues la voy a llamar, por ejemplo, escribe nombre. Y ahora, cuando llega el momento de escribir los paréntesis de la función, es decir, la zona de parámetros, pues le digo que esta función va a recibir un único parámetro al cual denomino nombre. Pues eso prácticamente es como si fuera a declarar una variable. Lo único que ocurre es que no lleva la palabra reservada var delante y además, al estar dentro de la zona de parámetros o argumentos de una función, no se le llama variable, se le denomina argumento o parámetro. Y una vez que hemos hecho esto, bueno, pues como esta función tiene que hacer algo tan sencillo como escribir el nombre, pues lo que hacemos aquí es decirle document.write, instrucción que ya conocemos bien, y le decimos que nos escriba lo que haya almacenado dentro de nombre. Y esta va a ser la función. La función no va a tener más código. Bien, ¿dónde vamos a llamar a la función y dónde le vamos a pasar el parámetro? Bien, en mi caso lo que voy a hacer va a ser declarar a continuación del head una variable a la cual voy a llamar, por ejemplo, mi nombre. Y aquí le digo, pues que, entre comillas, esta variable tiene que ser igual a mi nombre. Y luego, una vez que hemos hecho esto, pues yo me dirijo al body, donde tenemos el texto, y yo quiero llamar a la función en este punto en concreto. ¿Por qué ahí? Bueno, pues porque yo quiero que ahí llamemos a la función, tal y como vimos en el vídeo anterior, la función haga su trabajo y nos ponga aquí nuestro nombre. Luego entonces, a continuación de la palabra hola, lo que haremos será pues abrir una etiqueta de script. Esta etiqueta pues la vamos cerrando ya y entre estas dos etiquetas script pues llamaremos a la función. Luego entonces aquí lo que haremos es escribir el nombre de la función, que se llama escribe nombre. Sin embargo, esto no lo podríamos dejar así, porque esto daría un error. ¿Por qué? Pues porque si esta función escribe nombre está preparada para recibir un parámetro o argumento, obligatoriamente se lo tengo que pasar a la hora de llamar a la función. ¿Y cómo se lo paso? Bueno, pues si nosotros da la casualidad de que tenemos almacenado el nombre en una variable, pues podemos pasarle la variable. También podríamos hacer lo siguiente, y es, si no tuviéramos esta línea que hemos programado hace un instante, es decir, una variable donde almacenamos el nombre, podríamos pasarle el nombre directamente, es decir, aquí podríamos pasarle, entre comillas, eso sí, nuestro nombre. Y esto funcionaría, de hecho, mira, como es la primera vez, lo voy a hacer. Voy a comentar la línea de código que hemos escrito antes, para que no la tenga en cuenta, y le voy a pasar este argumento o parámetro de esa forma, ¿no? Guardamos cambios, abrimos la página en el navegador, con F12, y vemos cómo efectivamente, pues, nos escribe el nombre, ¿no? Claramente. Y ahora, pues, como me he tomado la molestia de crear una variable donde almacenar el nombre, quito el comentario de la variable, y lo que hago, pues, es pasarle directamente la variable, es decir, mi nombre, pero bien escrito, claro, porque si no la escribo bien, entonces no hay manera. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues lo que hace es coger lo que hay almacenado en esta variable, que estamos viendo que es, en este caso, mi nombre, y lo pasa y almacena dentro de lo que sería el parámetro o argumento nombre. Es decir,
one se almacena en nombre. Y una vez que se ha almacenado en nombre, pues la función hace su trabajo. ¿Y qué trabajo es? Simplemente escribirlo en la página web. Con lo cual, si guardamos cambios y actualizamos el navegador, el resultado es exactamente el mismo. Lo suyo, para que esta página tuviera un poco más de sentido, sería pedirle el nombre al usuario como ya conocemos. Es decir, en vez de escribir nuestro nombre fijo, que esto tiene poca utilidad, si queremos que nuestra página web salude al usuario y queremos hacerlo con una función, quizás habría que decir que var mi nombre, pues quizás en vez de mi nombre, para empezar, sería apropiado cambiarle el nombre a la variable y denominarla var el nombre, porque no sabemos ahora a quién va a saludar, ¿no? No nos va a saludar a nosotros. Y decirle que esa variable va a ser igual a prompt de, paréntesis, comillas, introduzca su nombre, por favor, o lo que queráis poner, ¿no? Y una vez que hemos hecho esto, pues si guardamos cambios y actualizamos, ¿qué va a ocurrir? Recordar que el código de arriba abajo. Luego entonces, cuando carguemos la página, memorizará el navegador nuestra función, perfecto, y a continuación ejecuta esa línea, con lo cual nos va a pedir enseguida que introduzcamos nuestro nombre en una ventana de tipo prompt. Introduciremos el nombre o el visitante introducirá el nombre y ese nombre se almacena en la variable el nombre. Continúa la ejecución del código hacia abajo y llegará a leer esa línea. Y cuando llegue a leer esa línea, pues sabe que aquí tiene que llamar a la función y le tendrá que pasar por parámetro pues lo que hay almacenado dentro de la variable el nombre. Mira, ya se me olvidaba cambiarle aquí también el nombre a la variable, ¿no? Con lo cual, ¿qué habrá almacenado aquí? Lo que el usuario ha introducido en el prompt. Pues ese dato, que no sabemos cuál es, viajará y se almacenará en el argumento nombre y la función hará su trabajo. Si guardamos cambios y actualizamos el navegador con F5, pues vemos que efectivamente nos está pidiendo el nombre. Estamos viendo aquí la frase anterior, pero esto es porque el navegador no ha refrescado todavía, ¿no? Luego entonces, si aquí yo le digo que me llamo Pepe y acepto, pues la página web me lanzará un mensaje personalizado. Ya sé que esto lo podemos hacer de otras formas, como ya hablamos de esto, ¿no?, en el vídeo anterior, pero como estamos comenzando con las funciones, bueno, pues es otra forma de verlo para aprender el uso de las funciones. Y bueno, pues ya sabéis que la característica principal de las funciones es que memoriza las instrucciones una vez el navegador y luego podemos ejecutar esas instrucciones, en este caso una única instrucción, ¿no? Es tan sencillo el ejemplo que solamente hay una línea. El caso es que si nosotros queremos ejecutar en un futuro, en esta misma página, más veces esa línea de código, bueno, pues lo único que tendremos que hacer es llamar nuevamente la función. No es el caso porque este ejemplo es muy sencillo, pero imaginemos, vamos a imaginarnos, que en esta misma página web, más adelante en el código, pues volvemos a escribir un texto y necesitamos que nos aparezca el nombre del usuario dentro de ese texto. Vamos a escribir un texto de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me lo voy a inventar ahora mismo. Esta es una web que trata de explicar temas de JavaScript. Así que, y a continuación de así que, yo quiero que vuelva a aparecer el nombre del usuario. Bueno, pues aquí volvemos a llamar a la función, es decir, etiqueta script que se abre, script que se cierra, y entre medias, pues vuelvo a llamar a la función, es decir, escribe _nombre, voy a moverlo un poquito a la derecha, que si no, no lo vemos, y aquí pues habría que pasarle nuevamente el nombre del usuario por parámetros, y esto está almacenado dentro de la variable el nombre, ¿no? Así que aquí, bueno, pues continuaríamos escribiendo. Aquí, una vez que hemos puesto el nombre, puedes plantear, voy a seguir abajo, a ver, las dudas que desees. Por ejemplo, ¿no? Bien, pues si guardamos cambios, ten en cuenta que ya hemos llamado dos veces a la función. La hemos llamado una vez en esta línea y la hemos vuelto a llamar una línea más abajo, con lo cual esta función va a hacer en esta página web dos veces su trabajo, es decir, dos veces esa línea. Guardamos cambios, ejecutamos la página web en el navegador, vemos que nos pide el nombre, pues ahora me voy a hacer pasar por chica, voy a decir que soy María y bueno, pues me dice, hola María, bienvenido a mi página web y esta es una web, bueno, aquí he cometido un pequeño error a la hora de escribir, ¿no?, que trata de explicar tema de JavaScript, así que María, puedes plantear las dudas que desees, ¿no? Aquí otra vez la función está haciendo su trabajo. Y si necesitáramos una tercera vez, una cuarta, una quinta, que la función realizara su trabajo para que apareciera el nombre del usuario en la página web, pues tendríamos que llamar a la función 3, 4, 5 o las veces que fueran necesarias, ¿no? Bueno, pues básicamente esto es el paso de parámetros o argumentos. Bien, como esto es un ejemplo de juguete para explicar simplemente el funcionamiento y la sintaxis, poco útil,
pues yo creo que es apropiado ahora realizar un ejemplo más complejo, ¿no? Y lo que vamos a hacer, no en este vídeo, sino ya en el siguiente, porque este vídeo está llegando a su final, es pues, confeccionar una mini calculadora, bueno, pues, muy pedestre, muy arcaica todavía, porque para confeccionar una calculadora de verdad todavía necesitamos conocer algo más, pero sí que vamos a realizar una primera calculadora básica muy sencilla utilizando funciones para que la calculadora haga los cálculos. Así que bueno, pues os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega donde veremos este ejemplo y os digo lo de siempre. Hasta la próxima, que os vaya bien.